¿Cómo están todos? Vamos a iniciar compartiendo pantalla y vamos a estar tomando nota con la misma mecánica, ¿verdad? Vamos a estar tomando nota de lo que es el link. Y bueno, como bien sabemos, este link es relacionado al tema que se estuvo viendo o que estuvimos trabajando en la clase anterior. Como bien sabemos, pues la clase anterior estuvimos trabajando un poquito de lo que fue vocabulario específicamente de enfermedad, ciertas frases, ciertas expresiones, etcétera, ¿sí? Entonces estuvimos trabajando lo que fue esto. Agradezco a quienes estuvieron enviando lo que es ejercicios. Aún me faltan algunos por revisar, pero de momento pues vamos bastante bien. No solamente he recibido ejercicios propiamente del vocabulario, también de algunos temas anteriores, pero continuemos, ¿verdad? Con la misma mecánica, como yo les comentaba. Si ustedes tienen alguna duda o quieren que les revise algún ejercicio, específicamente ejercicios de clase, ¿verdad? Con gusto, ¿verdad? Solamente ejercicios de clase, hablando específicamente ejercicios del Google Site, ejercicios que pueden estar en la presentación o bien las preguntas de los videos, hablando un poquito de los videos oficiales, ¿verdad? De la universidad, ¿sí? Ahora bien, pues lo que son tareas oficiales, exámenes oficiales, pues como les comentaba, eso ya es propiamente en la página de la universidad, ¿sí? Eso no lo puedo revisar porque no le puedo poner punteo, ¿verdad? Y es propiamente ahí que ustedes manejan todo lo que es punteos, zonas, etcétera, ¿sí? El día de hoy, pues también vamos a estar viendo un tema de gramática. Entonces, volvemos con la misma sugerencia, ¿verdad? Si ustedes tienen a la mano donde anotar, sería excelente. Si tienen a la mano donde tomar nota, puede que mencione algo que tal vez sea interesante, algo que tal vez sea bastante útil. Entonces, para que ustedes puedan estarlo utilizando, puedan estar tomando nota y puedan estarlo chequeando cuando deseen, ¿verdad? Todo eso para que puedan estar practicando. Y hablando específicamente de la práctica, pues todo esto nos va a ayudar, ¿verdad? Para que ustedes puedan estar practicando, puedan estar repasando cada uno de los temas, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que es el vocabulario de enfermedad, ¿sí? Este es de práctica, ¿verdad? Así como este tenemos más ejercicios en el Google Site. Y hablando del Google Site, ya tenemos disponible la presentación de hoy y también tenemos disponible incluso la presentación de la próxima semana, ¿sí? Ya tenemos disponible desde la clase actual, desde la primera clase hasta la de la próxima semana, que es el tema que vamos a estar trabajando la próxima clase, ¿sí? Entonces, por si ven ahí otra presentación para que no nos cause confusión, es la de la próxima clase. La otra semana vamos a estar viendo el otro tema, ¿sí? Pero ya la tenemos disponible por si ustedes quieren estarla viendo, quieren ver un poquito de qué va el tema, pues ya la tienen ahí, por si gustan ver. Y dentro de esta presentación, como les comento, en algunas presentaciones sí hay ejercicios y en algunas otras no. En esta presentación específicamente del día de hoy, del tema del día de hoy, sí hay ciertos ejercicios que ustedes pueden estar realizando. Entonces, para que también lo tomen en cuenta, ¿verdad? Pueden estar realizando cada uno de estos ejercicios como práctica. Algunos ejercicios ya cuentan con respuestas, pero si algún ejercicio tiene respuestas, hablando específicamente de libros, a veces sucede, no veamos la respuesta, ¿verdad? El objetivo es practicar, la respuesta es simplemente para que podamos chequear y podamos corroborar cómo nos fue, ¿sí? Entonces esto nos va a ayudar bastante a practicar lo que son los temas. Les paso a compartir de nuevo lo que es el link del Google Site. Aún, pues como les comento, todo el material relacionado al curso de Inglés 2 está disponible en este link para que ustedes puedan ingresar y puedan practicar un poquito, ver las diapositivas, practicar ejercicios y ver videos extra de YouTube, ¿verdad? Para que no solamente nos quedemos con la clase, sino en cualquier momento que ustedes lo deseen, también puedan estar ingresando ahí. Y pues no es necesario que lo solicitemos al correo, ya que específicamente ahí tenemos disponible todo este material, ¿verdad? Para que ustedes puedan practicar y podamos ver de nuevo las diapositivas, etcétera, si así lo desean, ¿sí? Y bueno, para el tema del día de hoy,
vamos a ya estar dando inicio con el tema. El tema del día de hoy es llamado Comparatives, ¿sí? Siempre vamos a iniciar, o siempre que iniciemos viendo un tema, siempre vamos a iniciar con su uso, con la definición y cuándo es que se aplica. El porqué de esto es porque, bueno, pasa lo mismo que con las estructuras gramaticales. Yo tengo que conocer muy bien cuándo se aplica, porque aunque conozca muy bien reglas, etcétera, si no lo aplico en el momento adecuado, está incorrecto. Entonces yo tengo que conocer muy bien cuándo es que yo debo de aplicar cada uno de estos temas, cuándo es que yo debo de utilizar cada uno de estos temas. Y para esto, pues yo tengo que conocer muy bien el uso, ¿verdad? El uso acá es fundamental porque el uso es lo que me va a decir en qué situación yo tengo que utilizarlo, ¿sí? Entonces vamos a estar dando inicio con qué es comparative, ¿sí? Comparative adjectives are used to compare difference between the two objects. They modify larger, smaller, faster, higher. Bueno, vamos a ir por partes. Primero que nada, ¿cuál es su traducción? Un adjetivo comparativo, ¿sí? Los comparativos en inglés también son utilizados en español y su función principal, como bien nos dice la palabra, es comparar, ¿verdad? Comparar dos objetos o más bien dos sustantivos. Nosotros ya conocemos qué es un sustantivo. Estuvimos mencionando que un sustantivo pues es toda aquella persona, objeto, cosa, idea, ¿verdad? Bien conocida como noun en inglés. Entonces, el objetivo de los comparativos es comparar dos nouns, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la característica que va a comparar? Va a comparar un adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Esto no está escrito por si queremos tomar nota. Un adjective o un adjetivo es lo que yo conozco en inglés, ¿verdad? O en español. Como una característica que se le atribuye a un sustantivo. Es decir, yo voy a mencionar cómo es que es este sustantivo. Yo voy a decir si es bonito, si es feo, si es hermoso, puedo mencionar el color, puedo mencionar la forma, puedo mencionar si es nuevo, si es usado, ¿verdad? Es una característica que se le atribuye. Puede ser un color, forma, tamaño, etcétera, ¿verdad? Entonces, el objetivo de los comparativos es comparar esa característica de ese sustantivo. Por ejemplo, yo tengo dos teléfonos, entonces yo voy a comparar cuál es más moderno que el otro. Esa es la característica que yo voy a comparar. Yo quiero comprar una blusa, pero esa blusa, hay dos blusas color verde. Entonces, una es verde más claro y la otra es verde más oscuro. Entonces, eso es lo que voy a comparar, el color. Yo quiero comparar dos autos y quiero decir, bueno, ¿cuál de estos autos es más bonito? Entonces, lo que yo voy a comparar es esa característica, ese adjetivo, bonito, ¿verdad? El Mazda es más bonito que el Toyota, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, el objetivo de los comparativos, y quiero que tengamos muy claro, primero que nada, su objetivo principal es comparar. ¿Qué compara? Los adjetivos. ¿Cuáles son los adjetivos? Los que se le atribuyen a un sustantivo, ¿sí? Entonces, a esa persona, a ese objeto, nos va a decir cómo es, ¿verdad? De hecho, en el Google Site no les puse el listado de adjetivos, pero con todo gusto les voy a agregar un link. Les voy a poner ahí el listado de adjetivos en la casilla de hoy, por si quieren ir a ver, ¿verdad? ¿Qué adjetivos? Existen miles de adjetivos que podemos atribuirle a un sustantivo, ¿verdad? Como yo les comentaba, un adjetivo puede ser un color, puede ser una forma, puede ser también tamaño, características que se le atribuyen, ¿verdad? A ese objeto, a esa persona, a ese animal, a esa idea, ¿verdad? Es una característica que se le atribuye a un sustantivo, a un noun, como es conocido en inglés, ¿sí? Entonces, su objetivo es comparar, ¿verdad? Eso también existe específicamente en español, como ya les comentaba, nosotros también tendemos a comparar, ¿verdad? Esto es más bonito que esto. Esta blusa es más verde que esta blusa. Este auto es más nuevo. Este pantalón está más a la moda que este otro, ¿verdad? Entonces, el comparativo, como nos dice la palabra, compara, ¿verdad?
dos nouns, compara dos sustantivos, dos características de ese sustantivo, ¿sí? Como podemos ver acá, algunos sustantivos pueden ser green, que es verde, tall, que es alto, good, que es bueno, joyful, que es emocionante. Tenemos acá fast, que es rápido, joyfully, que igual es emocionante, well, que es bueno, y far, que es lejos. Entonces, son adjetivos. Ahora bien, para volverlo un comparativo existe una regla. Es decir, yo voy a tomar el adjetivo, pero a este adjetivo yo le tengo que agregar algo más. Siempre que ustedes vayan a utilizar un adjetivo y quieran ponerlo para comparar, siempre tienen que agregarle la palabra ER, es decir, al adjetivo siempre le van a atribuir la ER. Hay ciertas reglas para agregar la ER, pero esto es lo que me va a atribuir que es un comparativo. Si ustedes ven una oración y esta oración tiene la ER dentro del adjetivo, esto quiere decir que es un comparativo, ¿sí? Entonces, todas aquellas palabras que lleven ER, pero dentro del adjetivo, tiene que estar dentro del adjetivo, es decir, dentro de ese color, dentro de esa característica, ¿verdad? Entonces, eso es un comparativo, ¿sí? Por ejemplo, green, si lo quieren utilizar para comparativos, greener. Tall, que es alto, si lo quieren usar, taller. Good, este es irregular, ya vamos a estar viendo los irregulares. Como les comenté, hay ciertas reglas, a algunos les agrego ER, a algunos otros cambia. Vamos a estar viendo cuáles cambian y cuáles son las reglas. Y joyful, que se vuelve more joyful. Hay dos características importantes que ustedes deben de tener siempre dentro de una oración. Dos características que se le atribuyen o que cuando yo lo leo dentro de la oración digo, bueno, esto es un comparativo. La primera es que la palabra va a llevar ER. Ahora bien, si la palabra no lleva ER, va a tender a llevar more. La palabra more es propiamente de un comparativo, ¿sí? O van a encontrar more o van a encontrar ER, excepto los que cambian, que estos son irregulares. Los que cambian son ciertos, son algunos específicos, vamos a estar viendo cuáles son, pero si no es irregular, o lleva R o lleva la palabra more. Estas dos características son propias de un comparativo, ¿sí? Es decir, nosotros las vamos a encontrar dentro de la oración, ya sea more o ya sea la ER. ¿Sí? Por ejemplo, green se vuelve greener. Yo quiero comparar dos playeras. This t-shirt is greener than this one, ¿verdad? Esta playera es más verde que esta. Tall. My brother is taller than my old brother. Bueno, mi hermano pequeño es más alto que mi hermano más grande, ¿verdad? O que tiene más años. Entonces, comparar, ¿sí? Como les comentaba, características principales de un comparativo que llevan ER y si no llevan la ER, llevan la palabra more. Ya vamos a estar viendo las reglas, ¿sí? Entonces, greener, taller, better, joyful, ¿sí? Esas son las características que debemos siempre atribuirle. Ahora bien, hay cierta estructura que yo puedo seguir para poder armar o formar un comparativo, ¿sí? ¿Cuál es la estructura? Primero que nada vamos a necesitar un sujeto, ¿verdad? Este sujeto puede ser he, she, it, I, you, we, they, ¿sí? Puede ser cualquier sujeto. Como bien sabemos, puede ser un pronombre, puede ser un nombre, ¿sí? Después vamos a estar haciendo uso de lo que es el verb to be. Nosotros ya conocemos lo que es el verb to be, es decir, is, are o am, ¿verdad? El verbo ser o estar. Nosotros ya conocemos en dónde utilizamos is, en dónde utilizamos are y en dónde utilizamos am, ¿verdad? Si es he, she, it, utilizamos is. Si es they, we, you, utilizamos are. Y si es I, utilizamos am, ¿sí? Entonces, vamos a estar utilizando el verb to be. Después vamos a estar utilizando lo que es el adjetivo. ¿Qué adjetivo vamos a utilizar?
Pues esto depende de qué es lo que ustedes quieran comparar. Como les comentaba, si ustedes quieren comparar el color, quieren comparar forma, quieren comparar uso, quieren comparar si es nuevo, si es antiguo, quieren comparar si está a la moda, etc. Pueden comparar cualquier adjetivo que ustedes quieran. Después van a estar utilizando lo que es la ER dentro del adjetivo. Como ya les comenté, la ER siempre debe de ir dentro del adjetivo. Younger, bigger, ¿verdad? Joven, grande, ¿sí? Después siempre vamos a utilizar la palabra than. Siempre, siempre, siempre tenemos que utilizar esta palabra. ¿Por qué esta palabra es fundamental dentro de los comparativos? Porque me dice, ¿es más grande que? ¿Es más verde que? ¿Es más bonito que? ¿Es más antiguo que? Than significa que y siempre, siempre, siempre debemos de utilizarlo dentro de los comparativos, ¿sí? Y por último, vamos a específicamente agregar lo que es el otro nombre de la otra cosa o del otro sustantivo que vamos a comparar. Por ejemplo, Mary is younger than Jane. Entonces va el primer nombre que vamos a comparar o el primer sustantivo. Acá no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser un objeto, puede ser un animal, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa. Entonces, puede ser cualquiera, ¿verdad? Mary is younger than, ¿verdad? Mary es más joven que, ¿sí? En este caso, Mary es más joven que ¿quién? Que Jane, ¿sí? Entonces van a poner sustantivo 1, persona, animal, objeto, idea, el is or am, el adjetivo, le van a agregar la ER, después van a agregar la palabra than, y por último van a agregar el otro sustantivo al cual quieren comparar. Como ya les comentaba, puede ser una persona, un objeto, una idea, ¿verdad? Entonces, Mary es más joven que Jane, ¿sí? Van a hacer la comparación. Ahora bien, como yo les comentaba, hay ciertas reglas que ustedes tienen que seguir para agregar la ER dentro del adjetivo, acá. A veces solamente le agregan la ER y en algunas otras sigue ciertas reglas. Vamos a estarlas viendo. Acá nos dice, usually, esto quiere decir que para los adjetivos, pues, comunes, ¿verdad? Que no aplican estas 3 reglas que vamos a ver más adelante, nada más le vamos a agregar la ER. Por ejemplo, slow se vuelve slower. Lento, ¿verdad? Se vuelve lento, slower. Fast, faster. Tall, taller, ¿verdad? Ahora bien, tenemos estos, cuando un adjetivo, en este caso, termina en E. Para todos los adjetivos que terminan en E, nada más le vamos a agregar la R. Por ejemplo, large, nada más le vamos a agregar la R. Larger. Nice, nicer, le agregamos la R nada más, ¿sí? Ahora bien, para aquellos, como nos dice acá, adjetivos que terminan en Y, pero antes de esa Y hay lo que es una consonante, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar esa y le vamos a agregar IER. Tengan mucho cuidado para todos aquellos que terminan en Y. El paso número 1 sería identificar, bueno, ¿el adjetivo termina en Y? Sí. El paso número 2, ¿qué hay antes de esa Y? Si antes de esa Y hay una consonante, entonces lo único que van a hacer es quitar esa Y y le van a agregar IR. Ahora bien, si antes de esa Y hay una vocal, entonces lo que ustedes van a hacer nada más es agregarle ER, no van a quitar la Y. Tengan mucho cuidado con esto porque si encuentran un adjetivo que termine en y antes de la Y hay una vocal y ustedes le quitan la Y, va a estar incorrecto. Entonces sí es importante que ustedes tomen en cuenta qué hay antes. ¿Hay una consonante o hay una vocal? Si hay una consonante, específicamente ustedes tienen que quitar la Y agregarle IR. Ahora bien, si hay una vocal, pues ustedes tienen específicamente que dejar la Y nada más agregan la ER. Entonces tomen en cuenta esto. Ahora bien, el número 4 nos dice, ending in a vowel
A plus A. Cuando un verbo tiene consonante, vocal, consonante. Cuando un verbo tiene consonante, vocal, consonante, entonces no tenemos que tener confusión. Lo único que tenemos que hacer es duplicar la última consonante y agregarle ER. Por ejemplo, big, la B es consonante, la I es vocal y la G es consonante. Entonces vamos a duplicar la última consonante y le vamos a agregar ER. Big, bigger. Fat tiene consonante, vocal, consonante. Vamos a duplicar la última y le agregamos ER. Fat, fatter. Fit tiene consonante, vocal, consonante. Duplicamos la última y le agregamos ER. Fitter, ¿sí? Entonces, recapitulando las reglas. Regla número 1, para todos aquellos que no terminen en estas, nada más le agregamos la ER. Regla número 2, para todos aquellos que terminen en E, entonces lo único que hacemos es agregarle la R. Regla número 3, para todos aquellos que terminen en Y y antes tengan una consonante, vamos a quitar esa Y y le vamos a agregar IR. Hungry, hungrier. Happy, happier. Funny, funnier. Regla número 4, para todos aquellos que terminen en consonante, vocal, consonante, van a duplicar la última consonante y le van a agregar ER. ¿En dónde es que van a seguir estas reglas? Acá, ¿verdad? Acá ustedes van a seleccionar el adjetivo que van a comparar y ahí van a aplicar la regla. Van a ver si termina en E, van a ver si termina en Y o van a ver si termina en consonante, vocal, consonante. Ahora bien, hay otra regla que es importante que nosotros debemos de seguir. Yo les comentaba al inicio que en algunos les agregaban la ER y a algunos otros no les agregaban la ER, sino que les agregaban la palabra more y dejaban el adjetivo en su forma normal. ¿Cuándo es que yo tengo que hacer esto? Si nos damos cuenta acá nos dice one syllable adjective y two syllable adjective. ¿Sí? Si nos damos cuenta acá, long, yo no puedo separarlo por sílabas. Es nada más una sílaba, long. Straight, no puedo separarlo por sílabas. Vague, no se puede separar por sílabas. Ahora, veamos acá. Honest, 2 sílabas. Happy, 2 sílabas. Famous, 2 sílabas. Crazy, ¿sí? Entonces, para todos aquellos, veamos acá. Honest, 2 sílabas. Famous, 2 sílabas. Happy, ¿sí? Happy, no se puede separar. Happy. Crazy, no se puede separar. Crazy, una sílaba. Entonces, para todos aquellos adjetivos que tengan 2 sílabas o más, nosotros vamos a agregar la palabra more y vamos a dejar el adjetivo en su forma normal. ¿Sí? Honest tiene 2, entonces agregamos la palabra more y dejamos el adjetivo en su forma normal. Ahora, para todos aquellos adjetivos que sea una sola sílaba, vamos a aplicar estas reglas, ¿sí? Es decir, si nosotros encontramos un adjetivo que tiene 2 sílabas o más, simplemente agregamos la palabra more al frente de ese adjetivo y lo dejamos como está acá. Veámoslo dentro de la estructura. Entonces acá me habíamos mencionado que primero va el sujeto, después va el verb to be y acá va el adjetivo. Entonces, si el adjetivo es de una sílaba, van a aplicar estas reglas, ¿verdad? Y le van a agregar ER, etc. Ahora, si el adjetivo es de 2 sílabas o más, acá van a agregar la palabra more y van a dejar el adjetivo en su forma normal. Como vemos acá, more honest, more famous. Entonces no le van a agregar ninguna de estas, no le van a agregar ER. Pero sí le tienen que agregar la palabra more. Tomen en cuenta que si el adjetivo es de 2 sílabas o más, ustedes le van a agregar more y deben de dejarlo normal. Normal me refiero que no le tienen que agregar la ER. Si agregan la palabra more y aparte le agregan la ER, está totalmente incorrecto, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta eso, ¿sí? Que deben de tomar la estructura, pero sí deben de considerar el adjetivo. Es decir, mi adjetivo, ¿cuántas sílabas tiene? Las sílabas acá es fundamental porque ustedes tienen que identificar si tiene una sílaba la palabra,
Entonces nada más van a estar aplicando las reglas de ER que mencionamos con anterioridad. Si tiene 2 sílabas o más, entonces ustedes lo que van a estar haciendo es específicamente agregar la palabra more y dejarlo en su forma normal, ¿verdad? More honest, more famous, ¿sí? Veamos acá 2 ejemplos, ¿verdad? The tortoise is slower than the rabbit. Como podemos ver acá, la tortuga es más lenta que el conejo. Slow, el adjetivo slow es de una sola sílaba. Por ende, lo único que vamos a hacer es aplicar la regla. La regla acá es nada más agregarle ER. Seguimos la estructura que mencionamos anteriormente. Sujeto, el verb to be, el adjetivo con la ER, la palabra than y el otro sustantivo que yo quiero comparar, ¿verdad? Entonces, slower. Ahora bien, veamos la palabra comfortable. Comfortable tiene 3. Por ende, acá yo no puedo agregarle ER, tengo que agregarle la palabra more. Entonces, la estructura nos dice, primero va el sustantivo, que en este caso es la silla, the chair. Después va lo que es el verb to be, que en este caso es is. Acá agrego la palabra more porque no le voy a agregar ER. ¿Por qué no le voy a agregar ER? Porque el adjetivo confortable, comfortable, tiene 3 sílabas. Entonces, si tiene 2 o más sílabas, lo único que yo voy a hacer es agregar la palabra more y dejarlo como está, ¿sí? Entonces, more comfortable, ¿sí? Y después el otro sustantivo que es que las otras. Entonces, esta silla, ¿verdad? Es más confortable que las otras. Como ya les comentaba, veamos la estructura. Si tiene una sílaba, nada más le van a agregar ER aplicando estas reglas. Si tiene 2 sílabas o más, le van a agregar la palabra more y la van a dejar específicamente en su forma normal, ¿verdad? Tomando en cuenta que debemos de poner los 2 sustantivos, las dos objetos, las 2 personas, las 2 cosas, los 2 animales que estamos comparando, ¿verdad? Veamos acá un ejemplo. Tenemos pues con R, bigger than, smaller than, nicer than, ¿verdad? Siempre debemos agregar la palabra than, como ya les comentaba. Y veamos acá, estos tienen 2 o más sílabas, ¿verdad? Acá, como nos dice una sola sílaba, entonces vamos a agregar la ER. Si tiene 2 o más sílabas, vamos a agregar la palabra more, el adjetivo en su forma normal y después la palabra than. Esto, por favor, tomemos muy en cuenta lo de las sílabas. Tengamos mucho cuidado con esto. Entonces nos dice big, una sílaba. Entonces le agrego, acá tiene, miren, consonante, vocal, consonante, duplico la última consonante y le agrego ER. Si es de una sílaba, sí tengan mucho cuidado y sean muy minuciosos en cuanto a las reglas. Que si termina en Y, que si termina en consonante, vocal, consonante, que si termina en E. Las reglas que estoy mencionando anteriormente, por favor, seamos muy minuciosos, ¿verdad? Tenemos que ser muy minuciosos en cuanto a estas reglas para poderlas aplicar, ¿verdad? Acá es fundamental hablando cada una de estas reglas, ¿sí? Y si tiene 2 o más, pues tienen que dejarlo en su forma normal. De la misma forma, si tiene 2 sílabas o más, ¿verdad? Le agregan la palabra more. More beautiful than, more dangerous than, more intelligent than. Entonces, si revisamos, intelligent, dangerous, difficult, interesting, complex, frustrating, ¿verdad? Tiene 2 o más sílabas. Ahora bien, hay algunos adjetivos que son llamados adjetivos irregulares. Estos adjetivos son una lista específica y si ustedes encuentran cualquiera de estos, no aplica ni esta regla ni esta regla. Estos cambian totalmente, por eso son llamados irregulares. Son ciertos específicos, estos yo me los tengo que memorizar. Entonces, si yo llego a encontrar alguno que quiera utilizar y sé que es irregular, nada más tengo que aprenderme cómo es el cambio. No tengo que agregarle R,
no tengo que agregarle more, no. Estos cambian completamente. Son ciertos específicos, ¿verdad? Como ya les comentaba, entonces tenemos que conocer cuáles son para poder pues, ver cuál es el cambio y estos sí deben de memorizarlos, ¿sí? Entonces tenemos acá, por ejemplo, bad, que es malo. Su comparativo es worse, cambia, ¿sí? Badly cambia a worse. Far, que es de distancia, lejos, cambia a farther. Far, que es de, no de distancia, sino que tan extenso es algo, cambia a further. Good, que es bueno, cambia a better. Ill, esto lo vimos la vocabulario de la clase pasada, que es enfermo, ¿verdad? O malo, cambia a worse. Late, que es tarde, cambia a later. Less, que es menos, cambia a lesser. Little, que es pequeño, cambia a less. Many, que hay muchos, cambia a more. Much, cambia a more. Y well, que es bueno, cambia a better. Entonces, estos son irregulares. Estos hay que memorizarlos. ¿Y dónde los colocan? Dentro de la estructura, acá. ¿Verdad? Y le ponen la palabra than, etc. Entonces, acá lo colocan, pero no le van a agregar ni R ni more, ¿verdad? Porque esos son irregulares. Estos irregulares ustedes tienen que memorizarlos, tienen que aprendérselos de memoria para que al momento que aparezcan dentro de una oración o que ustedes quieran utilizarlos, pues simplemente los van a ir aplicando, ¿sí? Veamos un ejemplo. Grandpa is older than Granny. Old, la palabra old es de una sola sílaba, por ende nada más le voy a agregar la ER, aplico las reglas. Mi abuelo es más grande que mi abuela, ¿verdad? Tiene más años. 87, 82, ¿sí? Grandpa is older than Granny. Seguimos la estructura. My phone is smaller than yours. Mi teléfono es más pequeño que el tuyo. Entonces, como podemos ver, my phone is smaller than yours. Acá seguimos la estructura, sujeto, el verb to be, el adjetivo. Acá pues tenemos que tomar en cuenta si es de una sílaba, le agrego ER. Si es de dos sílabas o más, le agrego la palabra more. Y si es irregular, ¿cómo es que cambia? ¿Verdad? Acá tenemos que ser muy minuciosos. Después agregamos la palabra than. Y por último, el otro objeto, lo otro que estamos comparando. Spanish is more difficult than English. Como podemos ver acá, sujeto, el verb to be, la palabra more, porque difficult tiene dos o más sílabas. Entonces, no le vamos a agregar ER, sino que nada más vamos a agregar la palabra more. Después that y English en este caso. El español es más difícil que el inglés, ¿sí? Today is colder than yesterday. Bueno, el día de hoy está más frío que ayer. Cold es de una sola sílaba. Cold, cold. Por ende, pues lo único que vamos a hacer es específicamente, como podemos ver acá, hacer énfasis, ¿verdad? Hoy, en este caso, today is colder than yesterday. Hoy está más frío que ayer. Cold, una sola sílaba. Lo que quiero que visualicemos acá es que pues yo estoy aplicando la estructura, yo estoy aplicando la estructura que mencionamos anteriormente y acá es donde tenemos que ser minuciosos, en donde tenemos el adjetivo. Recordemos, si es una sílaba, le agregamos ER. Si es dos sílabas o más, le agregamos la palabra more y dejamos el adjetivo como está. Y si es irregular, tenemos que ver cuál es el cambio, ¿verdad? China is bigger than Italy, ¿sí? Podemos ver acá big. Big nada más es una, ¿verdad? Es una sílaba, pero si quiero que veamos acá, que acá sigue una regla. Tiene consonante, vocal, consonante. Sería esta regla. Veamos acá. Esta regla, ¿ve? Entonces nos dice, si es de una sílaba y tiene consonante, vocal, consonante,
Lo que hay que hacer es duplicar la otra consonante y agregarle ER. Tengan mucho cuidado acá porque si solamente le agregan la ER, pues va a estar incorrecto, ¿verdad? Si ustedes ven que es de una sílaba, entonces revisen siempre las reglas, revisen siempre si termina en Y, si termina en consonante, vocal, consonante, si es que aplica alguna de las reglas para que ustedes puedan estarlo utilizando de la forma correcta, ¿sí? Tea es cheaper than champagne, ¿sí? Entonces, el té es más barato que la champaña, ¿sí? Cheaper, acá cheap, la palabra cheap es barato, ¿sí? O económico. Entonces, este no tiene consonante, vocal, consonante, es de una sílaba, por ende tengo que agregarle ER, termina en Y, ¿no? Entonces nada más le agregamos la ER, ¿verdad? Siempre siguiendo la estructura que mencionamos. Sujeto, verb to be, el adjetivo con la ER o el more con el adjetivo en forma normal o si cambia totalmente acá, ¿verdad? La palabra than y la otra cosa que vamos a comparar. My car is newer than yours. Bueno, mi carro es más nuevo que el tuyo, ¿verdad? De la misma forma, continuamos siguiendo la misma estructura, ¿verdad? Que es lo que yo quiero que visualicemos. La estructura acá no va a cambiar, ¿sí? I am taller than my brothers. Bueno, yo soy más alto que mis hermanos, ¿sí? Soy más alto acá. Taller, ¿sí? His house is bigger than mine. Su casa es más grande que la mía. Entonces podemos ver acá, sujeto, el verb to be, la palabra be, acá duplicamos, ¿verdad? Le agregamos er, la palabra than y lo que queremos comparar. Su casa es más grande que la mía. Acá podemos utilizar también los possessive adjectives que vimos con anterioridad. Mío, suyo. Por ejemplo, ese auto es más bonito que el suyo. O que el mío, ¿sí? Que el tuyo, etcétera. Y bueno, acá tenemos un ejercicio. Dogs are, por ejemplo, hagamos estar todos juntos y dice intelligent than rabbits. Queremos decir que los perros son más inteligentes que los conejos. Entonces, intelligent, este tiene dos o más sílabas. Lo único que voy a hacer es agregar la palabra more y lo voy a dejar igual. Dogs are more intelligent than rabbits. Lucy is, y vamos a utilizar old. Old es de una sílaba, por ende le voy a agregar er. Lucy is older than Ellie. Lucy es más grande que Ellie. Perdón. Russia is far than UK. Russia is far. Este large es de una sílaba, termina en E, nada más le agregamos la R, larger, ¿sí? Entonces, acá tenemos las respuestas, pero antes de ver las respuestas, pues hagámoslo a conciencia y después tengamos nosotros nuestra calificación, ¿verdad? Comparemos cómo nos fue, revisemos, ¿verdad? Hagamos nuestra propia autoevaluación, ¿sí? Entonces, pues, estos fueron los comparativos. Recordemos que para el comparativo nosotros tenemos que tomar en cuenta los adjetivos. Un adjetivo es una cualidad que se le atribuye a un sustantivo. Si el adjetivo es de una sílaba, nada más le vamos a agregar er. Si es de dos sílabas o más, le vamos a agregar la palabra more. Y tenemos que tomar en cuenta qué nos sirve para comparar dos sustantivos, dos objetos, dos ideas, dos situaciones. Si ustedes quieren continuar practicando, tienen este ejercicio al final de la presentación. También tienen ejercicios como siempre en el Google Site y en este momento les voy a agregar el listado de adjetivos que les comenté para que ustedes puedan también revisar qué adjetivos hay y realicen oraciones, ¿verdad? Realicen oraciones, practiquen las reglas, vean si el adjetivo es de una sílaba. Si es de una sílaba, identifiquen, ¿verdad? Le agrego R, duplico. Si es de dos sílabas o más, le agrego more, o si es irregular, veo cuál es el cambio, ¿sí? Entonces, sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.